Hola, hoy estoy en Rocamadour, al sur de Francia, para dibujar la silueta de este pueblo tan alucinante. Tengo un papel de 30 por 40 donde voy a dibujar primero a lápiz y luego ya a acuarela todo este pueblo. He empezado dibujando a lápiz todos los elementos principales del dibujo. Es todavía temprano, acaba de amanecer y quiero pillar un poco la luz del amanecer sobre la piedra y la silueta del pueblo sobre el fondo. Voy haciendo, mientras que tiene la luz correcta, todo el dibujo del pueblo ya con un poco más de detalle. Empiezo por hacer al rotulador la torre del castillo que hay en la parte de arriba del todo, y luego iré añadiendo los detalles ya de todas las edificaciones para completar el dibujo. Voy dando estos primeros detalles con un rotulador fino de 0,1 e intento hacer los detalles lo más ajustados posibles, aunque luego retocaré algunas cosas cuando lo dé a color, pero ya voy situando las masas de vegetación que hay sobre las rocas y algunos detalles ya de los edificios. Para dar el color voy a empezar por toda la zona del cielo, haciendo un azul, una masa de azul cerúleo muy diluida, que quede bastante uniforme por toda la silueta que hace el castillo sobre el cielo.
Veis que el papel se arruga un poquito porque es un papel de un bloc de acuarela que no está tensado ni nada. Entonces voy a tener una pequeña ondulación, pero bueno, como no es un tamaño muy grande, tampoco tiene mucha importancia. Sigo haciendo las masas principales de los fondos del dibujo, que sería en este caso toda la vegetación que hay al fondo. Este pueblo está situado en un valle, en un cañón, y tiene enfrente otra ladera de otra montaña que hace como un telón de fondo del pueblo cuando se le ve desde este punto de vista. Entonces voy rellenando de un azul claro todo este fondo detrás del castillo. Voy a darle también ya sobremojado un poquito de volumen a toda la masa esta de árboles. Entonces voy a añadirle un verde un poquito más oscuro que luego se fundirá un poco con el verde claro que he dado al principio. Y voy a intentar sobre todo oscurecer la parte derecha de todo este verde para que destaque bien la forma del acantilado con el fondo de ese verde. Voy a empezar ahora a dar todo el color ocre claro que tengo en el fondo, todo el color del pueblo, y un color parecido, aunque un poco más azulado, en la zona de la piedra para diferenciar bien lo que es la construcción del pueblo de lo que es la roca en sí donde está construido el pueblo. Son tonos muy parecidos, entonces voy a diferenciarlos un poquito, haciendo un poquito más azulado el tono de la piedra que el tono de los edificios.
Voy a darle ahora un poco de contraste al cielo haciendo unas nubes horizontales bajas que había al principio cuando llegué. Ahora mismo, como veis en la foto, no hay esas nubes porque ya ha salido el sol y ha aclarado un poco el cielo. Pero como ahora ya se ha quedado muy soso, voy a hacer las nubes que había al principio, que eran un poquito, venían de la izquierda, venían un poquito horizontales y cubrían casi todo el cielo en bandas. Me meto un poquito en las torres para poder hacer las bandas muy horizontales y que vayan por debajo del edificio del fondo. Y con esto le doy un poquito de diferenciación al cielo, que no sea azul claro que queda muy soso. Y ahora empiezo ya a hacer toda la masa de vegetación que hay, que sería el espacio que queda en blanco ahora mismo en el dibujo. Esta masa de vegetación, si la hago muy uniforme, va a quedar un poquito sosa, un poco como una muralla de verde, y realmente tiene bastante diferenciación entre los volúmenes de los árboles y eso, así que doy primero una capa muy clara de un verde amarillento y luego ya daré unos toques de verde muy oscuro para darle un poco de volumen a toda esa masa de árboles. Ahora todas las sombras que veo en la vegetación, primero doy las sombras más aparentes de los árboles más grandes o de los espacios que queden más en sombra y luego voy intentando hacer sombras para simular toda la vegetación que hay, las distintas formas de los árboles, las copas de los árboles y los espacios un poco en sombra que quedan en la vegetación para darle un poco de ritmo a toda esa parte.
dibujo con un azul más azulado y muy oscuro los cedros que hay en el fondo a la derecha del castillo, que son de una tonalidad diferente al resto de la vegetación. Y aprovecho también ese verde oscuro para dar alguna sombra más en esa zona de vegetación. Y ahora con una mezcla de granate y un poco de negro voy a dar toda la zona de tejados de las casas, una primera capa más suave que luego oscureceré en la zona derecha para darle volumen, puesto que la luz viene de la izquierda. Voy acabando así poco a poco todos los tejados y luego ya pasaré a dar el volumen de las casas con un tono de ocre más oscuro y la calzada con un gris, etcétera. Una vez que ya tenga todas las grandes masas más o menos coloreadas, voy a empezar a hacer los detalles de las ventanas de los edificios. Para no hacerlo muy cargado con rotulador negro, lo voy a hacer con un pincel fino y con un color azul oscuro mezclado con negro para que me dé un tono oscuro y que el trazo no sea tan marcado como el del rotulador, sino que quede un poquito más suelto.
Y con esto ya doy por acabado el trabajo de campo en directo, en vivo. Eh, Tengo el dibujo prácticamente acabado, pero le falta algún retoque de contraste. Está un poquito suave, un poquito uniforme todo el fondo y voy a acabarlo en casa tranquilamente. A la izquierda veis un poco el detalle en vídeo del dibujo acabado y a la derecha lo veis ya escaneado y con el color corregido, el Photoshop y ya listo totalmente. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo de dibujo en Rocamadour y os espero en el próximo vídeo. Gracias.